Bueno, hola. El día de hoy vamos a ver la laringe. Vamos a empezar describiendo su estructura, la estructura básica. Vamos a saber que está compuesto de muchos cartílagos. Estos van a estar a una altura de entre C3 y C6 en los masculinos adultos, porque en mujeres y en niños puede estar un poco más arriba. La laringe, vamos a tener primero a la epiglotis, que va a estar en contacto en su cara anterior. Esta va a ser la cara anterior, esta va a ser la cara lateral y esta va a ser la cara posterior. La epiglotis va a tener en su cara anterior una relación con la lengua. Después va a tener en la parte más superior y anterior, vamos a tener el hueso hioides, con el que va a estar articulado por un ligamento, que va a ser el ligamento ilioepiglótico. Disculpen. Y va a tener por delante también un espacio que se llama el espacio preepiglótico, que va a estar cubierto por tejido adiposo. Entonces, por la parte de atrás vamos a tener el vestíbulo de la laringe, que va a ser por donde entra. Por donde entra el aire y sale la fonación, digamos. Bueno, en su cara anterior vamos a ver que va a tener como pequeñas perforaciones. Por estas perforaciones va a atravesar un nervio, unas ramas del nervio laringio interno, que va a ser un nervio terminal de la bifurcación del nervio laringio superior. Pero bueno, eso no importa. Vamos a tener una porción superior y después vamos a tener una porción inferior que va a estar conectada, articulada con el cartílago tiroides, que ya lo vamos a ver, mediante el ligamento tiroepiglótico. Esta va a ser la cara lateral, que como vamos a ver va a tener cierta concavidad hacia la laringe, y su cara posterior, que va a tener como una cresta, que va a ser donde va a conectar no va a conectar nada, disculpen, vamos a tener la cresta nomás. Este cartílago no es útil, o no va a tener ningún papel durante la respiración o la fonación, pero sí es muy importante para la deglución. Cuando nosotros tragamos, se cree que el hueso hioides va a ir para arriba y adelante, va a hacer este movimiento, y la epiglotis se va a ir hacia posterior por la presión que le van a ejercer unos músculos que tiene adosados a los costados, y por presión de la lengua, que va a ir un poco para atrás y lo va a empujar hacia abajo también. Entonces, vamos a tener en una visión de posterior de posterior a anterior, vamos a tener acá la epiglotis, media feíta, pero capaz que se entiende un poco. Ahí estamos. Y esta epiglotis va a tener unos pliegues en la lengua. Esta va a ser la lengua. Va a tener unos pliegues que van a ser los pliegues glosoepiglóticos. Vamos a tener tres pliegues: el pliegue glosoepiglótico medio y los pliegues glosoepiglóticos laterales. Estos pliegues glosoepiglóticos nos van a delimitar acá unas depresiones que van a ser que se van a llamar las valléculas. Entonces esto va a ser vallécula. Este van a ser los pliegues glosoepiglóticos. Si no se acuerdan el nombre, acuérdense que gloso siempre viene de lengua, y bueno, epiglótico de la epiglotis. Acá vamos a tener el pedículo y se va a conectar con el cartílago tiroides,
que el cartílago tiroides, a ver, vamos a hablar ahora, tiroides. Cartílago tiroides, díganle, porque si no se olvidan, también vamos a tener las glándulas tiroideas que van a estar por delante del cartílago tiroides, por delante de la laringe. Entonces este va a ser el cartílago. Este cartílago tiroides va a tener una forma de dos láminas cuadriláteras. Bueno, ya dibujado vamos a ver que vamos a tener en el borde superior, la porción posterior va a ser cóncava. Ahora vamos a hacerlo con otro colorcito, cosa de que se vea bien. Esta va a ser la primera porción, va a ser cóncava, y la segunda porción va a ser convexa, hacia abajo. Después en el borde inferior vamos a tener también un borde, su porción posterior va a ser cóncava y su porción anterior va a ser horizontal. ¿Por qué dijimos que son dos láminas cuadriláteras? Porque tenemos acá una lámina cuadrilátera que se va a unir con su lámina contralateral en la porción anterior, en sus 2/3 anteroinferiores, en esta parte. Acá vemos como en realidad la epiglotis no tiene pared posterior, así que se puede ver esto va en profundidad, digamos, esto es más profundo que lo que está a los costaditos. Vamos a presentar también dos asas, que va a ser esta el asa superior y esta va a ser el asa inferior. Y acá vamos a tener en su porción anterior, en realidad va a ser un poco más así. ¿Por qué va a ser así? Porque esta parte se va a llamar la muy conocida nuez de Adán, que va a ser más prominente en los hombres, se va a notar más que en las mujeres, o también se le puede llamar el tubérculo tiroideo, tubérculo tiroideo no, prominencia laringea subcutánea. Pero bueno, no importa mucho. Es más fácil decir nuez de Adán. Como vemos, el asa inferior va a ir hacia medial y hacia anterior, con cierta curvatura, mientras que el asa superior va a ser oblicua hacia arriba y hacia posterior. Además, en los costados de las láminas vamos a tener en la porción externa unas prominencias laringeas, se van a llamar, una acá y otra por acá, que nos van a delimitar una línea que se va a llamar la línea oblicua de la laringe, que es donde se van a insertar, por ejemplo, el músculo constrictor inferior de la faringe en su porción posterior. También van a venir acá el músculo esternotiroideo, y va a salir el músculo tiroideo. Esas van a ser las inserciones en la línea oblicua, pero ya lo vamos a ver más adelante. Por encima no va a tener ninguna articulación, mientras que acá en la porción el borde posterior del cartílago tiroideo va a recibir a los músculos estilofaringio y palatofaringio. Y con eso estaríamos. Bueno, por debajo el asa inferior se va a articular con el cartílago cricoides, que va a tener esta forma. Bueno, el cartílago cricoides va a estar por debajo del cartílago tiroides,
y va a tener una forma de anillo. Esta va a ser una vista superior, esta va a ser una vista posterior y esta va a ser una vista lateral. Como vemos, va en declive de posterior hacia anterior, teniendo esta una altura de unos 7 milímetros y esta, la porción posterior, una altura de 2 a 3 centímetros. Se puede dividir en dos porciones, una porción que va a ser la porción anterior, que como vemos va a tener una forma cóncava, y una lámina posterior que va a ser más recta. La porción posterior, la lámina del cricoides, va a tener una cresta, la cresta de la lámina, que por los costados vamos a tener inserciones musculares del músculo, por ejemplo, del cricoaretinoideo posterior, que este músculo lo que va a hacer es que va a ir hacia el cartílago aretinoides, que va a estar en esta zona, va a estar por encima, va a conectar con el borde superior de la lámina del cartílago cricoides. También vamos a este cartílago cricoides, en el lateral de su anillo va a tener como una protuberancia, que esta protuberancia va a ser donde se va a unir el asta inferior del cartílago tiroides. Diría así. Ahí lo vamos a tener. Lo que tiene esta asa igual, esta estructura, es que va a ser muy variable. Puede estar muy diferenciada, como puede estar muy poco visible y muy poco formada. Puede llegar a ser hasta lisa y no estar. Entonces, esto va a modificar mucho los movimientos que puede hacer el cartílago tiroides sobre el cartílago cricoides, ya que si esta protuberancia está bien formada, podríamos hacer movimientos de desplazamiento, tanto verticales como horizontales, que si tenemos algún tipo de variación que no lo favorezca, nos lo va a limitar el movimiento. Vamos a tener por encima, por el borde superior, vamos a tener una membrana que va a ser la membrana cricoaretinoidea, y como vemos va a terminar en su parte anterior como como un pico, como un ganchito hacia abajo. ¿Qué más por decir? Bueno, esto sería el proceso que hablábamos recién de que articula la cara articular con el cartílago tiroides. Y también tenemos para decir, algo importante, que el borde inferior va a ser bastante más redondo que el borde superior, que el borde superior va a tener una forma mucho más ovalada. Esto puede ser para que el aire que venga de los pulmones tenga como una ayuda para que vaya hacia el centro y pueda ir con más presión hacia los ligamentos vocales, que se ubican por encima del cartílago cricoides. Por debajo del cartílago cricoides vamos a tener el primer cartílago de la tráquea, y vamos a tener un ligamento cricotraqueal
acá que se va a continuar este ligamento cricotraqueal con el pericondrio de la tráquea. Que no olvidemos, la tráquea va a tener estos anillos cartilaginosos entre medio de unos recesos que van a ser ligamentosos. A ver. Acá tenemos esto. Para poder verlo mejor, como vamos a tener acá a los cartílagos aritinoideos, y también vamos a hablar de los cartílagos aritinoideos. Los cartílagos aritinoideos, bueno, el cartílago aritinoides, como dijimos, va a estar articulada con el cartílago cricoides en su porción superior de la lámina cricoidea. Entonces, vamos a tener en el cartílago aritinoides, va a tener una forma triangular, con una cara medial, una cara anterolateral y una cara posterior. Una base, un ápice y dos procesos. Vamos a tener al proceso. Ahora vamos a hacer un otro colorcito que se vea mejor. Al proceso muscular y al proceso vocal, donde vamos a tener en la cara anterolateral, vamos a tener las inserciones de muchos músculos y de los ligamentos vocales, donde en el proceso vocal. Mientras que en la cara medial no va a ser lisa y va a estar tapizada por la membrana mucosa de la laringe. Entonces vamos a tener en la cara anterolateral, vamos a tener en la porción inferior, este va a ser el proceso muscular, que va a estar apuntando hacia posterior y lateral, y el proceso vocal va a estar apuntando hacia anteromedial, o sea, para dentro de la laringe. Vamos a tener acá la laringe, supongamos. Vamos a tener a los cartílagos cricoideos así mirando. Por lo tanto, vamos a tener a esta cara, que va a ser la cara anterolateral, y la cara medial, que va a estar mirando hacia el medio. Y por debajo de este vamos a tener acá el cartílago cricoides y su lámina posterior. Pero se entiende. Entonces, como les dijimos, vamos a tener dos fosas en la cara anterolateral que van a ser: arriba vamos a tener a la fosa triangular, y abajo vamos a tener a la fosa oblonga. En la fosa triangular se va a insertar el músculo, aritenoepiglótico, que va a ir de los bordes laterales de la cara posterior del cartílago epiglótico, de la epiglotis, y la fosa oblonga, que va a tener los músculos aritinoideos, que van a ir del cartílago tiroides del tiroides a la aritinoides, y los músculos vocales. Y en su base vamos a ver a la cara articular.
Es importante saber que esta articulación cricoretinoidea va a ser del tipo de las sinoviales de las trocoides, o sea, como la del radio, la radioulnar proximal va a ser una articulación que va a permitir el movimiento de rotación. Pero después lo vamos a ver igual. Siguiendo con los cartílagos, vamos a ver que por encima, en el ápice del cartílago retinoide, vamos a tener otro cartílago que va a tener esta formita, de una formita bastante triangular y fea, que va a ser el cartílago corniculado, que vamos a ver si lo vemos desde posterior, vamos a ver a los cartílagos aretinoides, que van a estar muy bonitos, y vamos a tener no sé si lo dije, pero en la cara posterior de los cartílagos aretinoides van a estar totalmente cubiertos por un músculo que se llama el músculo oblicuo aretinoideo, que va a ir simplemente de un aretinoide al otro, se van a cruzar así, y estos vamos a tener también cubiertos de mucosa, pero al tener a los cartílagos corniculados, van a formar como una incisura triangular acá, que se va a notar en la mucosa, que esta incisura se va a llamar la incisura interaretinoidea, que va a ser producto de que están los cartílagos corniculados ahí. Después, siguiendo con cartílagos, vamos a tener al cartílago cuneiforme, que el cartílago cuneiforme va a estar dentro en realidad de un pliegue que se va a llamar el pliegue aretinoepiglótico, que va a ir desde, como dijimos, acá arriba, desde los laterales de la epiglotis hacia la fosa triangular del aretinoides. Ahí se van a insertar y nos va a dejar acá un pliegue, que en ese pliegue va a estar el cartílago cuneiforme, que va a tener una forma como de una vara. Después vamos a tener también de cartílagos chiquitos, vamos a tener en el asta superior, en el cartílago tiroides, vamos a tener una membrana, que después la vamos a hablar igual, una membrana que nos va a conectar el cartílago tiroides, su borde superior, con el hueso tiroides, con el hueso ioides. Entonces, a ver, ahí medio feo, pero ahí está un poquito más afable. Vamos a tener el hueso ioides por encima del cartílago tiroides, que nos los va a conectar por la membrana tiroioidea. En esta membrana tiroioidea vamos a tener acá atrás, que nos va a conectar el cartílago tiroides. En el cartílago ioides vamos a tener el cuerpo, y acá vamos a tener un asta, se va a llamar el asta mayor. La porción posterior del asta mayor con el asta superior van a unirse mediante un ligamento, que va a ser el ligamento tiroioideo lateral, que en este ligamento tiroioideo lateral vamos a tener justo en el medio, vamos a tener un ligamento que se va a llamar un cartílago, que se va a llamar el cartílago triticio. Que bueno, también no tiene mucha función el cartílago triticio. Ahora sí, entonces vamos a empezar con las articulaciones.
Primero vamos a tener la articulación cricoretinoidea, que como dijimos, esta va a ser la articulación que vamos a tener el proceso en el cartílago cricoides, que puede ser bastante variable en su forma, que va a conectar con el asta menor del cartílago tiroides y van a formar una sinovial acá que se va a llamar la articulación cricotiroidea, que esta va a ser una sinovial plana. No tiene mucho movimiento, va a permitir simplemente un movimiento en el que se van a poder juntar un poco el borde inferior del cricoides con el borde superior del cricoides con el borde inferior del tiroides. Va a permitir que se vaya un poquitito para abajo. Va a permitir ese movimiento y también va a permitir, como dijimos, según su forma, movimientos de desplazamiento, tantos desplazamientos verticales como horizontales. Estos movimientos de desplazamiento lo que nos van a permitir es que se puedan tensar o alargar las cuerdas vocales, que ya las vamos a hablar, que en realidad las cuerdas vocales, para dar un spoiler, van a estar ubicadas en la apófisis vocal de la cartílago aretinoides y van a conectar con la cara interna de la unión de las dos láminas. Bueno, después vamos a tener la articulación cricoretinoidea, que nos van a unir obviamente el cartílago cricoides con el aretinoides. Este va a ser una articulación que va a estar en la lámina posterior del cricoides, en el borde superior con el borde inferior, con su cara articular del aretinoides, y va a ser una articulación, esta articulación sinovial, una sinovial trocoide. Obviamente ahí dibujé uno solo, pero en realidad tenemos dos. Tenemos dos de estos cartílagos. Después vamos a tener la articulación. En realidad se pueden decir varias cosas de esta articulación. Por ejemplo, la cara articular del cricoides va a estar mirando hacia anterior, hacia la parte anterior, hacia el lateral y hacia abajo. O sea que va a ser medio así. ¿Cuál va a ser la vista de la cara articular del cricoides? ¿Y esto qué va a permitir? Va a permitir que el cartílago aretinoides esté un poco inclinado, digamos. Entonces sus movimientos no van a ser totalmente aductores o abductores, sino que sus movimientos van a ser acá. Entonces los movimientos del aretinoides no van a ser simplemente para mirar, para medial y lateral. No, va a estar más de forma, como va a estar de forma oblicua, digamos, debido a la cara articular. Cuando lo vamos a mover hacia medial, o sea, vamos a hacer un movimiento de aducción, su movimiento va a ser dorso, o sea que va a ir hacia la parte anterior del cuerpo, medio, porque va a ir hacia el medio de la laringe, y craneales, porque también va a ir un poco para arriba, hacia el cráneo. Y va a hacer también su movimiento opuesto, digamos, el que va a ser de abducción, va a ser ventro, o sea que va a ir hacia atrás, látero hacia el costado y caudal hacia abajo. Entonces sus movimientos van a ser así o así. Y voy.
Ahí voy. ¿Qué significa esto? Acá en rojo vamos a tener cuando está en abducción, y en blanco vamos a tener cuando está en un movimiento de aducción. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a tener, como dijimos, en el proceso vocal, que va a estar acá, este va a ser el proceso vocal, va a ir hacia, vamos a tener allí conectado el ligamento vocal, que el ligamento vocal iba a ir hacia la unión, no nos olvidemos, de las láminas del tiroides. Entonces van a ir hacia anterior, van a estar hacia acá. Y cuando estén en un movimiento de aducción, como vamos a ver, el espacio va a ser bastante chiquito, bastante estrecho. En cambio, cuando estemos en abducción, van a permitir mucha más salida de aire, permitiéndonos a nosotros poder variar en las frecuencias de sonido que podemos emitir. Por eso decimos que el ligamento vocal es el más importante y los que nos va a permitir a nosotros la voz. Bueno, después otra articulación que teníamos va a ser la articulación del cartílago corniculado, que va a estar en el vértice o en el ápice del cartílago aritinoides. Esta articulación va a ser una articulación sinovial plana, o también puede ser una articulación del tipo cartilaginosa, y simplemente van a estar fusionados sin ningún tipo de movimiento. Nunca van a tener movimiento en realidad, así sea sinovial plana, pero van a estar fusionados, pueden estar fusionados mediante la unión cartilaginosa. Bueno, en cuanto a los ligamentos y a las membranas que van a ser extrínsecas, vamos a tener esto va a ser un corte coronal de la laringe. Acá haciendo estas las astas mayores del ilioides. Este va a ser el cartílago de la epiglotis. Este va a ser el cartílago tiroideo, y este va a ser el cartílago cricoides. Vamos a tener, como dijimos, una membrana que va a ser la membrana cricoretinoidea, que nos va a conectar el borde superior del cricoides con el borde inferior del tiroides. Por delante vamos a tener en la cara anterior del cricoides y en el borde inferior anterior del aretinoides, del tiroides, vamos a tener al ligamento cricotiroideo medial, que va a ser como un engrosamiento de la membrana. Vamos a tener ahí el ligamento cricoretinoideo medial. Después arriba vamos a tener otra membrana que va a ir del borde superior del tiroides hacia la cara interna, en la porción, en el borde superior del hueso hioides. Por lo tanto, si este es el hueso hioides, digamos, va a ser así, y este va a ser el cuerpito del hioides, y acá vamos a tener de vuelta la asta. Esta va a ser una visión posterior, digamos. La membrana se va a conectar acá, digamos, en la cara interna del hueso hioides. Por lo tanto, no lo vamos a ver por afuera, no lo vamos a ver acá, pero no se olviden de eso, porque no va a conectar con el borde inferior del hioides, va a conectar sino con el borde superior, pero desde la porción interna. ¿Y qué nos va a separar entonces el ligamento, esta membrana en realidad tiroidea, del hueso hioides? Vamos a tener
una bolsa sinovial justo acá, acá y acá y acá, que nos va a separar la membrana del hueso. ¿Para qué? Para que no haya fricción. Entonces, vamos a tener acá la membrana con una porción adelante. Vamos a tener al ligamento tiroideo medial, y atrás vamos a tener conectando los dos vértices del asta superior del cartílago tiroides, o sea, esta con el borde posterior del asta mayor del ilioides. Vamos a tener el ligamento que va a ser el ligamento tiroideo lateral. Que no se olviden, acá vamos a tener al cartílago triticio, que en realidad ese cartílago triticio no tiene mucho, no se sabe bien de la función, pero sabemos que está. Bueno, por debajo vamos a tener, como ya mencionamos, al ligamento cricotraquial, que nos va a conectar el borde inferior del cricoides con el primer cartílago de la tráquea, con el borde superior del primer cartílago de la tráquea, y este ligamento cricotraquial se va a continuar con el pericondrio. ¿Por qué pericondrio? Acuérdense que el pericondrio se le llama a lo que envuelve, el tejido que envuelve a los cartílagos, a algunos tipos de cartílagos. Hablando de eso, me olvidé mucho, que es muy importante en realidad mencionar como dato nomás, de qué tipo de cartílagos están hechos. Porque sabemos que tenemos el cartílago elástico, tenemos el fibrocartílago y tenemos el cartílago hialino. El cartílago hialino tiene una particularidad de que este se puede calcificar. Por lo tanto, si se puede calcificar, significa que va a tener menos movimiento, y este cartílago hialino van a estar compuestos el cartílago tanto tiroides, como el cartílago cricoides, como el cartílago aretinoides. Pero el cartílago aretinoides no en su totalidad va a estar compuesto de cartílago hialino, sino que en su proceso vocal vamos a tener en el ápice y en la parte superior, o sea, todo esto va a ser cartílago elástico. ¿Por qué? Porque necesitamos tener cierta movilidad para los ligamentos vocales. Entonces, esa porción que va a ser de cartílago elástico no se va a poder calcificar a comparación de todo el resto del cartílago aretinoides. Una información bastante innecesaria, pero está bueno saberlo para relacionar con la fisiología y su función. Después vamos a tener, siguiendo con los ligamentos externos, vamos a tener acá entre el cartílago epiglótico y el cartílago tiroides, en su cara interna, vamos a tener en la unión de las dos láminas al ligamento tiroepiglótico. Este ligamento tiroepiglótico va a conectar el pedículo de la epiglotis con, ya dijimos, la unión de las dos láminas. Después, en cuanto a membranas y ligamentos intrínsecos, vamos a tener
a una lámina que va a ser una lámina aretinoepiglótica, se va a llamar, no, perdón, se va a llamar la lámina cuadrangular y va a ir desde los bordes laterales de la epiglotis hacia la fosa triangular del aretinoides, que el aretinoides, si estuviese, estaría acá, y algo así, y iría hasta acá. A ver ahí. Va a formar por encima, va a formar un pliegue, su extremo superior va a formar el pliegue aritino epiglótico, y su borde inferior va a llamar lo que le vamos a decir el pliegue vestibular. Por debajo, pliegue vestibular. Bueno, después vamos a tener el cono elástico que va a ir del borde superior del cartílago cricoides hacia una inserción en la cara interna, en la porción posterior de la unión de las láminas, en el cartílago tiroides, hacia, también va a tener dos inserciones, una va a ser esta y otra va a ser en el proceso vocal. Entonces, ¿qué nos va a delimitar? Nos va a delimitar un pliegue que va a ser el pliegue vocal, o también llamado las cuerdas vocales. Muy importantes son. Pero acuérdense que se dan, es el borde superior del cono elástico que va a provenir desde el borde superior del cartílago tiroides, va a unirse en la cara interna, en la cara interna, en la porción anterior del cartílago tiroides y en la apófisis vocal del cartílago aritinoides. Y esto nos va a formar los pliegues vocales. Por ahí, hacia abajo. Este cono elástico también tiene particularidades porque va a estar a los laterales, va a contener ciertos músculos. Estos músculos van a ser el músculo tiroaretinoideo y el músculo vocal, que ambos van a provenir desde el mismo punto prácticamente de inserción de esta zona del cartílago tiroides, desde la cara interna, que estos músculos son los que van a permitir también la tensión de las cuerdas vocales. Entonces, bueno, hablando de esto, ya sabemos que